Pues buenos días, nos da gusto ver a doña Evelia nuevamente con nosotros, bienvenida nuevamente. Y bueno, pues vamos a iniciar hoy este mensaje de la serie La Libertad de la Gracia. Nos toca el número 5 o la quinta parte, como quieran ustedes entenderlo. Y bueno, la imagen que tienen al frente como que nos da una idea de qué se trata, ¿verdad? Es un cementerio que guarda restos mortales de gente que ya nos dejó. Ahí reposa su cuerpo. A lo mejor ya no existe porque dice Dios que somos polvo y al polvo volveremos. Bueno, nos va a servir esta imagen para entender el nombre de la parte que vamos a ver hoy, que se llama ¿qué significa estar muerto al pecado? Vamos a iniciar el capítulo 6 de Romanos. Y bueno, este capítulo 6 es uno de los más importantes. Bueno, todos son importantes los que estamos mirando, pero el número 6 y el número 8 guardan la mayor carga de conocimiento, de profundidad de lo que es la gracia de Dios. Y bueno, pues vamos a iniciar este capítulo número 6 con este mensaje que se llama ¿qué significa estar muerto al pecado? Vamos a introducir el tema, bueno, con la escritura que todos los mensajes ha comenzado así. La escritura de 2 Pedro 3:18, recordando que estamos estudiando esta serie porque hay un mandamiento que dice, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, en base a este mandamiento, estamos tratando de entender y que Dios nos ayude a entender y poder explicar y que Él mismo mueva los corazones de quienes escuchen este mensaje, tanto aquí en la reunión como a través del internet. Y bien, pues para que Dios nos ayude a crecer en este aspecto, en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, y es que en el crecimiento de la gracia de nuestro Señor y Salvador debemos entender plenamente el misterio del tránsito de la muerte a la vida. Como humanos simplemente sabemos que tenemos vida y que un día vamos a morir, pero Dios lo ve al revés. Dios parte de la muerte para darnos vida. ¿Ok? Y bueno, partió primero de la vida, pero a Adán se le ocurrió desobedecer y bueno, murió. Y trajo la muerte a toda la humanidad. Pero Cristo se llama la resurrección. Él vino a dar vida a esta humanidad muerta espiritualmente. Él es nuestra resurrección. Y por tanto, el mensaje fundamental del Evangelio es precisamente este, que hemos pasado de la muerte a la vida. ¿Ven? Esto nos debe llenar de ánimos, ¿verdad? Pues la palabra de Dios nos habla de vida y muerte contrastando su significado. Siempre contrasta la muerte y la vida. ¿Sí? Me acuerdo que en Deuteronomio 30 dice, he puesto ante ti la vida y la muerte, ¿verdad? Escoge la vida, dice la misma escritura, escoge la vida para que te vaya bien. Ok, bueno, pues Cristo nos ha traído la vida después de haber estado muertos. Y por medio de Jesucristo hemos resucitado con Él y en Él. Entonces, hoy podemos considerarnos resucitados con Cristo porque Él ha resucitado. Cuando Adán pecó, murió espiritualmente, ¿sí? Y cuando Jesús resucitó, lo hizo a una vida plena y eterna que Adán no pudo experimentar. Pero ahora mi pregunta, Dios es amor. Dios ama a todos sus hijos. Y a Adán le tenía un amor muy especial, fue el primer ser humano. ¿Ustedes creen que no va a experimentar también la resurrección Adán? Dios lo ama también. Y estoy casi seguro que Cristo le ha dado vida también a él. Porque Él es la resurrección. ¿Ok?
Bien, pero tiene la esperanza de lograrlo. Adán tiene la esperanza de lograrlo porque Dios nos ama demasiado, ¿sí? Nos ama con un amor que no podemos entender tan fácilmente, ¿eh? Ahora en este cuerpo estamos muertos al pecado, pero vivos para con Dios. Ese es el misterio. Aunque tenemos vida física, estamos por Cristo resucitado, por el Cristo resucitado. Ahora volvemos a estar muertos, pero muertos al pecado y vivos para Dios, ¿sí? Es un misterio, ¿eh? Y aquí, si no lo entienden, si no captan en la profundidad de esto, arrodillémonos, pidamos a Dios inspiración para poder captar. Él nos enseña, Él es el único que nos puede enseñar. Yo no les enseño nada, Él es el maestro. Y arrodillémonos, pidámosle a Dios la enseñanza, la comprensión, que nos abra la mente para entender cómo es eso de que Cristo ya nos dio vida, pero en este cuerpo estamos muertos al pecado, ¿sí? Muertos al pecado, pero vivos para con Dios. No se nos olvide que fuimos hechos alma, cuerpo y espíritu en uno solo, ¿ok? Bien, y nos regala su gracia para disfrutar de la verdadera vida por siempre. Esta vida eterna, es por siempre, ¿sí? Bien, esto también es gracia. No nos costó absolutamente nada, es gratis, es un regalo. Lo que decía hace rato, es un regalo que no lo merecemos, pero que Dios nos ha hecho merecedores en Cristo, ¿sí? Por eso vino Cristo a esta tierra. Por eso Dios mismo en Cristo vino a experimentar la vida humana muerta por el pecado, ¿sí? Y haber vencido a esta muerte en la cruz, ¿sí? Y haber resucitado plenamente como ser humano eterno, tal como Dios lo había planificado desde el principio, ¿sí? Entonces ya se ha cumplido. Bien, con esto vamos a ir a la Escritura. La Escritura es Romanos 6 del 1 al 14, vamos a verla en la versión Reina Valera 60. Dice lo siguiente: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Se acuerdan cómo quedamos con el capítulo 5 en la anterior reunión? Dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Se acuerdan? Y entonces inicia Pablo el capítulo 6 con esto. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice el mismo, ¿eh? Él contesta: porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esto es claro. ¿O no lo entienden? Sí se entiende. Si estamos muertos, ¿cómo vamos a seguir viviendo? Hemos muerto al pecado, por lo tanto, ya no podemos vivir en el pecado. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Sí? Recordemos que el bautismo es una tumba, ¿sí? Donde hemos decidido nosotros ir a esa tumba a dejar enterrado nuestro cuerpo, ¿sí? Pero a la hora de salir del agua hemos salido resucitados a una nueva vida. Ese es el significado del bautismo, ¿sí? Hay que profundo, ¿sí? Muy profundo. Entonces dice acá que no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, ¿sí? Porque somos sepultados, dice el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. O sea que cuando nosotros decidimos bautizarnos, estamos sepultados juntamente con Cristo, porque Cristo vive en nosotros, ¿sí? Cada vez que una persona se bautiza, Cristo mismo se bautiza con Él en la tumba de agua, ¿verdad? Juntamente con Él para muerte, ¿sí? Para muerte del yo pecador, ¿sí? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué quiere decir todo esto? Que al salir del agua salimos como Cristo salió de la tumba, resucitado, vivo, ¿sí? Y ahora viene una nueva vida. ¿Por qué? Porque Dios mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, vive en nosotros y nos ayuda a vivir. ¿Cometemos errores? Sí. ¿Somos desobedientes? Sí.
¿Nos portamos mal? Sí. Pero Cristo vive en nosotros, el Padre vive en nosotros, el Espíritu Santo vive en nosotros y nos va formando, nos va transformando, nos va haciendo a su voluntad, nos va haciendo a su imagen y semejanza, ¿sí? Como lo anunció en Génesis. Así nos va haciendo, el Espíritu Santo va transformando nuestros corazones para ser como Él es. Él está formándonos en nosotros. Aunque nosotros de vez en cuando le digamos que no, ¿verdad? Nos portemos mal. Pero cuando esto sucede es que nosotros ya no somos, ya no estamos viviendo en el pecado. El pecado está muerto. Nosotros estamos muertos al pecado. Quien hace nuestras vidas, Cristo Jesús, que vive y que vive plenamente en nosotros. Pero a veces el pecado que vive en nuestro cuerpo nos está metiendo zancadillas, como decimos comúnmente, y nos hace caer, ¿sí? Entonces hay que estar alertas, ¿sí? Hay que estar alertas. Entonces, vamos al versículo 5. Entonces, dice el 4, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, plantados en la tierra, la tumba, el cuerpo va a la tumba, a la tierra, se va a sembrar, ¿sí? Cuando nosotros sembramos una semilla, la semilla muere, ¿sí? Pero brota una plantita viva. Así también dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Está claro? ¿Se entendió? Vanessa, ¿lo entendiste? Brando, ¿lo entendiste? ¿Seguro? ¿Vamos entendiendo? Espero que sí. Lo que continúa, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Con quién? Con Cristo, ¿sí? Nuestro viejo hombre, nuestro yo pecador, ¿ok? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El cuerpo de Cristo murió, ¿sí? El cuerpo murió y con eso acabó la vida del yo pecador, ¿sí? Pero como Él es Dios, no puede morir, por tanto, descendió a la tumba. Fíjense bien, descendió a la tumba como todo ser humano, pero por la gloria del Padre surgió vivo, ¿sí? Resucitó. Y eso es lo más agradable de todo, la resurrección de Cristo, porque es nuestra resurrección, ¿sí? Cuando hablamos de la resurrección de Cristo, estamos hablando de nuestra resurrección. Bueno, entonces, dice el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, no sirvamos más a la desobediencia, no sirvamos más al delito, no sirvamos más al andar lejos de Dios en la oscuridad. ¿Ok? Versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y esa vida no tiene límites, es una vida eterna. Versículo 11. Así que también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Consideremos muertos, ¿sí? Pero vivos para Dios. ¿Ok? Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Todo nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón debe servir a la justicia, y la justicia es Dios mismo, ¿sí? Es la justicia de Cristo. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ustedes ya no tienen por qué obedecer la ley,
Porque les he dado el regalo de mi obediencia, dice Cristo. Si yo obedecí, cumplí la ley, ahora yo se los regalo para que ustedes vivan eternamente como yo. ¿Sí? Y podemos parafrasear lo que la Biblia nos enseña. ¿Sí? Esta es la escritura que nos da sustento al mensaje y vamos a desglosar poco a poco. Cada versículo lo he tomado de otras versiones para contrastar con la Reina Valera. ¿Sí? Esta es la Reina Valera 60. Ahora vamos a ver el primer versículo, los dos primeros versículos, el 1 y el 2, ¿sí? Que ya los leímos. Dice, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice así: ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Decía la Reina Valera, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ahora, en esta versión dice así, ¿verdad? Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que nuestro Dios se muestre más y más, para que nuestro Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? ¿Entendemos un poquito mejor la escritura? ¿Sí? Dice el versículo 2, por supuesto que no, ¿sí? Por supuesto que no. Dice la Reina Valera, en ninguna manera, ¿sí? Entonces, nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿Sí? Como dice la Reina Valera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Bueno, y así vamos a ir viendo otras versiones para entender un poquito más profundamente lo que significa cada escritura. Bien, de estos dos versículos vamos a aprender que cuando Jesús ha hecho todo, no nos deja a nosotros hacer algo. Él ya lo hizo todo. Él cumplió la ley, Él obedeció la ley, Él murió en la ley, cumplió la ley. Ya vimos en el mensaje número 2, ¿verdad? La paga del pecado es la muerte. ¿Y quién murió? Cristo murió en nuestro lugar. Ya se pagó, el pecado ya se pagó, la ley ya quedó satisfecha, la ley ha muerto. Vamos a ver después por qué decimos que la ley ha muerto. Porque estábamos casados con la ley y ahora al morir la ley ya no hay esposo, y ahora quien es nuestro esposo es Cristo, que nos toma, ¿sí? En la comparación con el matrimonio, que lo vamos a ver en el capítulo 7, ¿sí? Entonces vamos a ver todo eso, es importante que lo conozcamos. Dice, entonces como Jesús ha hecho todo, no nos deja a nosotros hacer algo. ¿Qué dijo en la cruz al morir? Consumado es, ¿sí? Dijo Jesús al triunfar sobre la muerte, consumado es, ya no hay nada que hacer. El muerto no escucha ni responde. Ahí tenemos un cadáver en un ataúd. Si le hablamos, no nos va a hacer caso, ¿sí? Está muerto. Está muerto al pecado, estamos muertos nosotros al pecado. Si el pecado nos habla, no lo escuchamos. ¿O sí? Aquí está el misterio. A veces sí lo escuchamos, a veces sí le hacemos caso, y es donde debemos estar alertas, ¿sí? Porque entonces quien vive en nosotros se pone triste, ¿sí? Es lo más importante. Bien, el muerto no escucha ni responde. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros, aunque a veces nos impulsa, porque dice el apóstol Pablo que el pecado vive en mí y es el que me hace tropezar, ¿sí? Cuando dice que cuando quiero hacer el bien no lo hago, sino que hago lo que no quiero. Y entonces viene un conflicto mental, ¿verdad? Un conflicto de pensamiento y de sentimiento. Y bueno, estamos muertos al pecado, hermanos. Debemos grabarnos esto como conocimiento. Si ya morimos al pecado, ya no le hagamos caso al pecado. Que nos quiere traicionar, vivimos con Cristo. Vive Cristo en nosotros. Digámosle a Cristo, ayúdame. Tú responde por mí. ¿Sí? ¿Podemos hacerlo? ¿O no lo creen así? ¿Quién es más poderoso? ¿Nosotros o Él? Él ya tiene vida eterna. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Versículos 3 y 4 los tomé de la Dios habla hoy, de la versión Dios habla hoy. Dice así: ahora bien, ¿no saben ustedes que al quedar unidos a Cristo Jesús en el bautismo, quedamos unidos a su muerte? Ya quedamos en eso, ya explicamos cómo es posible que el agua se convierta en una tumba, ¿sí? Donde vamos a enterrar nuestro cuerpo pecador, nuestro yo pecador, no nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, vaya, pecadores, ¿verdad? ¿Sí?
Dice, pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. En esta versión le da la gloria al Padre. ¿Sí? Le da la gloria al Padre. ¿Sí? Bien, ¿qué aprendemos de esto? Pues aprendemos lo siguiente, que estamos unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección. Recuerden que Cristo es un ser humano, igual que nosotros, pero es Dios. ¿Sí? Entonces, estamos unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección. El Espíritu de Papá resucitó a Jesús y por tanto a nosotros también. Y hace tiempo en un mensaje les dije, si conocemos a Cristo, sabemos quiénes somos nosotros. ¿Sí? Porque lo que somos es Cristo. Lo que es Cristo somos nosotros. ¿Sí? Como seres humanos. Nuestra verdadera vida está en la vida de Jesús. Y Él está vivo y eterno a la derecha del Padre. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No, verdad? ¿Está claro? Bueno, nos ayuda a ver otras versiones de la Biblia. Pasamos al versículo 5. Ahora está tomado de la traducción del lenguaje actual, que dice así: si al bautizarnos participamos en la muerte de Cristo, también participaremos en su nueva vida. ¿Y cuál es esa vida nueva? La que obtuvo cuando Él dejó la tumba. Por eso dejó la tumba vacía. No quedó nada del ser humano ahí. Quedó vacía. No hay ser humano muerto ahí. Él está vivo totalmente como alma, cuerpo y espíritu. ¿Sí? Y nosotros en Él. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué aprendemos de esto? Bueno, aprendemos que el significado del bautismo es muy claro. Somos sepultados con Cristo y somos resucitados con Él y en Él. ¿Ok? Bien, pasemos a los versículos 6, 7 y 8, tomado de la Dios habla hoy. Dice lo siguiente: sabemos que lo que antes éramos, óiganlo bien, aquí está claro, sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Cristo. Lo que éramos antes ya quedó en la cruz, para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruido y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. O sea, esto quiere decir muertos al pecado. ¿Sí? Bien, porque cuando uno muere queda libre del pecado. Si nosotros hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. ¿Okay? Esto es claro. ¿O alguna duda tienen ustedes? Bueno, continuamos. Ahora vamos a ver los versículos del 9 al 11. Dice lo siguiente. Terminamos con este. Jesús logró la victoria más grande y sublime de la historia. En la cruz derrotó plenamente al pecado y a la muerte. Y nos ha regalado, aquí viene la gracia, ¿qué nos ha dado? Su gracia, que es vida eterna como humano y como Dios. Hemos recibido el regalo de la vida eterna de Cristo como humano y como Dios. Entonces, como seres humanos tenemos la esperanza, porque la promesa es que estamos ya resucitados, pero todavía no hemos muerto, ¿verdad? Que no hemos cumplido el ciclo de la vida, de llegar nuestro cuerpo a la tumba. En la resurrección entonces tendremos un cuerpo eterno, un cuerpo como el de Cristo, un cuerpo nuevo, ¿sí? Maravilloso, ¿sí? Y además la presencia misma del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces seremos como Cristo, ¿sí? El Hijo eterno. Bien, versículos del 9 al 11 de la Nueva Versión Internacional dice así: pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. Óiganlo bien, la muerte ya no tiene dominio sobre de Él, y si no tiene dominio sobre de Él, tampoco lo tiene sobre nosotros. ¿Sí? La muerte ha desaparecido de nosotros, la muerte eterna. ¿Sí? En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Sí?
Dios dice que la muerte ya no tiene dominio sobre nosotros. O sea que debemos creer esa verdad. Jesús resucitó humano, divino, vivo y eterno. ¿Sí? En nuestra mente y corazón arraiguemos el hecho de que estamos muertos al pecado. Una orden, un mandamiento. Considerémonos muertos al pecado. No le hagamos caso al pecado. Tenemos quien nos defiende, más poderoso que nosotros. ¿Okay? Y vivos para Dios en Cristo. ¿Sí? Tenemos vida en Cristo. Recuerden que por ahí el apóstol Pablo también dijo que nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Vivamos como hijos eternos y amados del Padre. Y esta es la parte más importante porque estamos mirando ahorita lo que la Escritura nos está diciendo de la gracia de Dios, pero después la serie va a continuar con mensajes prácticos de cómo vivir la vida realmente, ¿sí?, de acuerdo a la gracia de Dios. Y por esta es una de ellas. Una de los primeros aspectos que debemos considerar es que si somos hijos de Dios, ¿sí?, hijos amados de Dios, debemos comportarnos como hijos amados de Dios. Así de fácil. Démosle gloria y honra al apellido de nuestro papá. ¿Sí? Si en la tierra honramos a veces el apellido de nuestros padres, ¿sí?, pues con más razón el de nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Entonces, comportémonos como hijos amados de nuestro Padre Celestial. Pasemos a los versículos del 11 al 13. Está tomado de la Nueva Versión Internacional. Dice: todo, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. En la Reina Valera decía que no obedezcamos a nuestras concupiscencias. ¿Qué es nuestras concupiscencias? Nuestros malos deseos. ¿Sí? Tenemos deseos, en nuestro corazón hay deseos, ¿verdad? Pero hay unos que nos llevan a destrucción, nos llevan a hacer daño. Eso se llama concupiscencia. Bien. 13. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida. En otras palabras, ya no actúen como muertos, ya no actúen como Adán, ¿verdad? Actúen como Cristo. De la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. No hagamos daño a nadie. Y conste que si a una persona la respetamos y no le damos un golpe, lo estamos respetando, si no le estamos haciendo daño. Pero ¿qué tal una mirada? También nuestros ojos son miembros de nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Qué tal una palabra de desprecio? Estamos haciendo daño. Recuerde que Cristo nos dijo que en lo que le digamos con rencor o con odio a una persona, ¿sí?, estamos matándolo, ¿sí? Cuidado. ¿Sí? De ahí que esa es la parte más sutil del pecado, que a veces nos hace cometerlo, ¿sí?, sin que nos demos cuenta. Por eso es necesario aceptar a todos tal cual son, amarlos a todos, ¿sí?, sin distinción, que la gracia no tiene distinción, ¿sí?, es para todos, ¿sí?, y aceptar a todos tal cual son. Eso es lo más difícil, ¿sí? Bien, ¿qué aprendemos aquí? Que dice acá que rechacemos la esclavitud del pecado y no lo sirvamos con nuestro cuerpo. Presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo como dependientes de Dios. Romanos 12, 1, 2 dice claramente que nuestra vida sea una ofrenda viva todo el tiempo, ¿sí? Y que aprendamos a vivir como Dios es. ¿Ok? Pueden ir a la escritura después en Romanos 12 del 1 al 2. Bien, continuamos. Versículo 14, la Nueva Traducción Viviente dice así: el pecado ya no es más su amo. Óiganlo bien, el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. O sea, como dice la Reina Valera, ya no están, dice, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ya viven en la libertad de la gracia de Dios. Eso es hermoso, hermanos. Eso nos debe motivar todos los días. El pecado ya no nos domina ni nos tiene cautivos. Hemos sido liberados.
Nuestro corazón y nuestra mente son los de Jesús. Creamos esto. Si pecamos, no somos nosotros, es el pecado que mora en nuestros cuerpos. Somos libres en la gracia de nuestro Dios. ¿Lo creemos? Si llegamos a cometer pecados, y si somos hijos de Dios, quien comete el pecado es el pecado que vive en nuestros cuerpos, ¿sí? Porque si no somos pecadores, si ya nos ha limpiado Dios, entonces no somos nosotros. Si el pecado se cometió, no es Jesús el que vive en nosotros el que lo hace, porque Él es eterno y es Dios mismo, ¿sí? Entonces, ¿quién es? El pecado, el enemigo, ¿sí? Que luego nos hace caer. Entonces, cuidado con ello. Hay que rechazarlo. Oración, ¿sí? Oración y dependencia de Dios mismo. Con esto terminamos. Vamos a concluir el mensaje. Dice aquí que es increíble el tránsito de la muerte a la vida. ¿O no lo consideran así? Es algo maravilloso, ¿no? Estar muertos y ahora tener vida, ¿sí? Es algo grande. Pero Jesús es la resurrección. Pero Jesús es la resurrección y la vida, y nosotros en Él. Así que ahí tenemos la gracia, el regalo de la vida eterna. Así que como el muerto, muerto está, nuestro cuerpo muerto no responde al pecado. Recuerden que estamos muertos al pecado. Pero como está vivo en Jesús, escucha la voz de su amo y pastor. Escuchemos siempre la voz. No seamos como aquella ovejita que se fue solita y se perdió, ¿verdad? Aunque nuestro pastor nos va y nos busca, porque nos ama, pero ¿qué necesidad? ¿Sí? Entonces, ojo con esto. Gocemos cada día más del regalo de la gracia de nuestro Redentor, ¿sí? Es un mandamiento muy amoroso. Hermanos, gocemos cada día más el regalo de la gracia. La vida en Dios, la vida en Cristo. Vivamos la nueva vida en Jesús, la cual ha sido el regalo más grande, ¿sí? No consideremos nuestra vida humana como tales, ¿sí? Sino como Jesús en nosotros, ¿sí? Porque a veces queremos hacer nuestra voluntad y ya no somos nuestros. Dios nos ha comprado, ¿sí? Nos ha comprado a un precio muy elevado, la vida y la sangre derramada de nuestro Señor y Salvador. Seamos uno con Él en Cristo, disfrutando del regalo de la vida eterna. Y, última, compartiéndola con nuestros hermanos. Bueno, con esto terminamos. Demos gracias. Bendito Dios, te damos gracias por la dicha tan grande de que gozamos de tu presencia y gozamos del regalo más grande que nos hayas dado, Señor, tu vida misma. Gracias a Cristo, gracias porque viniste a este mundo en Cristo y aprendiste lo que es vivir como ser humano caído, y gracias por habernos dejado en la cruz, por habernos dejado muertos en la cruz y habernos dado vida al resucitar a nuestro Señor y Salvador. Gracias por ello, Señor. Ahora por esto te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias siempre y vivimos como hijos tuyos. Ayúdanos a que nuestra vida realmente sea la de hijos tuyos, hijos dignos de un Padre amoroso como tú, Señor. Gracias por todo, Padre eterno, en el nombre de Cristo y en la presencia y poder del Espíritu Santo. Amén.